Buenos días. Para seguir el foro de hoy, qué mejor charla que conmemorar las raíces. Este año, con México como país invitado de honor, tenemos la maravillosa presencia de Hugo Setzer, el presidente de la CANIEM, que hoy va a charlar con las raíces de Colombia, de la edición colombiana, que es Emiro Aristizábal, de la Cámara Colombiana del Libro, y en esta charla, titulada El panorama de la industria editorial de México y Colombia, dialogaremos sobre cómo está el panorama de la industria para este año y cuáles son sus consideraciones. Un gusto recibirlos, los recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias y les agradezco mucho que en medio de esta lluviosa mañana estén aquí tan cumplidos. Muchas gracias y le doy la bienvenida a Hugo Setzer, que es el presidente de la CANIEM. La CANIEM es la Cámara Colombiana del Libro, la Cámara Mexicana del Libro, perdón. La Cámara Mexicana del Libro es la par colombiana allá en el libro, es el gremio que agrupa pues a los editores mexicanos y pues es un placer, Hugo, que nos acompañes y máxime este año que México es país invitado. Vamos a dialogar un poco sobre la industria editorial de los dos países, pues teniendo en cuenta que México pues es un país mucho más grande que Colombia, pero guardadas las proporciones vamos para que ustedes ya se den un poco idea de la dimensión de la industria editorial de cada uno de los países. Entonces vamos a dialogar un poco acá sobre cifras, sobre estos aspectos y por supuesto al final vamos a tener un diálogo con todos ustedes sobre las inquietudes que tengan sobre la industria editorial de cada uno de los países. Entonces, bienvenido Hugo y bueno, inicia si quieres, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera agradecerte, Emiro, la invitación, agradecer a todos su presencia. Gracias también por esta introducción y quiero retomar ahora que se te escapó mencionar de la Cámara Colombiana. Bueno, es que ya me siento colombiano por toda la gentileza siempre que tengo de ustedes cuando vengo aquí a Colombia. Me da muchísimo gusto poder estar nuevamente en esta Feria del Libro de Bogotá, particularmente ahora que México es invitado de honor. Yo comentaba recientemente que he tenido oportunidad de estar aquí en la Filbo desde 1993 y de ver el desarrollo que ha tenido la feria a lo largo de todo este tiempo. Y como decía, ya por tercera ocasión México como invitado de honor. Y pues muchas gracias, Emiro, por la invitación para participar en este diálogo, para dar una perspectiva de cómo se encuentra la industria editorial en nuestros países, que además también conversábamos ayer en otro evento, que nos parece que hay muchísimas similitudes y que somos, por un lado, países tan similares, que nos hermanan tantas costumbres y tantas cosas, y de la misma manera también en cuanto a la industria editorial, pues también me parece que tenemos muchas similitudes en cuanto a la industria editorial y seguramente ahora lo veremos también con las cifras. No sé, Emiro, ¿cómo te parece que comencemos? Yo primero me faltó algo muy importante y es decir que Hugo fue el presidente de todas las cámaras colombianas, de todas las cámaras del libro del mundo. O sea, hay un gremio que se llama IPA, International Publisher Association. Es un gremio que tiene sede Suiza, Ginebra. En Ginebra, integra creo que cámaras del libro de 70 países. Tiene 93 miembros de 72 países. O sea que él prácticamente fue el presidente mundial de la industria editorial, que yo creo que es muy importante pues en la trayectoria. Hugo es editor en México y fuera de eso pues fue presidente de todas las cámaras del libro del mundo, cosa que yo creo que es muy importante, y ahora es el presidente de la CANIEM, la Cámara Mexicana del Libro. Pues yo creo, no sé Hugo, si tú nos das un poquito un panorama y luego yo voy hablando y vamos intercambiando opiniones, ¿te parece? De acuerdo, gracias también por la mención. Y sí, puedo empezar un poquito a hacer el panorama. Nosotros presentamos el estudio estadístico de cómo se encuentra la industria editorial. El año pasado, durante la Feria del Libro de Guadalajara, en noviembre, presentamos el estudio de 2021. En México luego
tenemos un desfase en cuanto a la presentación de los números, porque cada año le solicitamos a nuestros afiliados que nos proporcionen su información para poder preparar el informe estadístico, pero eso en lo que todos nos pasan su información, en lo que se procesa y en lo que se prepara, pues la verdad es que ya llegamos hasta noviembre, hasta Guadalajara, para presentar cifras de un año antes. Me comentaba Emilio que aquí ya la Cámara Colombiana del Libro está por presentar las cifras del año pasado aquí durante la feria, entonces le estaba yo pidiendo consejos para ver cómo hacemos en México también para tenerlas un poco antes que para noviembre. Pero entonces, lo que hicimos el año pasado en Guadalajara fue un pequeño como recuento y panorama, y me parece que ya también el año pasado nos permitió, ya teniendo cifras de 2 años pues todo el tema de la pandemia del 2020 y del 2021, tener un panorama más claro de cómo fue la afectación de la pandemia. La verdad es que, bueno, como en muchos órdenes también de la sociedad, pues a la industria editorial, me parece que en todo el mundo, por lo que pude ver también, como lo mencionaba Emiro, en el primer año de la pandemia, en 2020, estaba yo todavía como presidente de la Unión Internacional de Editores, y pudimos ver cómo, pues también con diferencias, dependiendo también de una serie de factores en diferentes países del mundo, pues nos afectó la pandemia, en México particularmente también, de manera también diferenciada por sector editorial, por el tipo de sector, si eran libros de interés general o infantiles o libros educativos, tuvo también impactos un poquito diferentes. Pero en términos generales, en México en 2020 tuvimos una disminución de 20% en nuestros ingresos en general, en toda la industria, y como decía, hubo algunos sectores que disminuyeron 30-35%, otros que disminuyeron 10-15%, entonces el promedio fue de 20%. Aumentó de manera muy importante tanto la venta de libros digitales, en formato digital, un poco como era de esperarse, porque era la forma también que las personas podían seguir leyendo, entonces aumentó como el 50% la venta de libros en formato digital, si bien es cierto que de una base bastante pequeña. En México todavía los ingresos de los libros digitales andan como en el 5%. Entonces, bueno, sí aumentó mucho, pero todavía el porcentaje todavía sigue siendo bajo, y en realidad tampoco es que en otros países del mundo sea un porcentaje muy alto. También aumentó mucho la venta, y bueno, pues lo vimos en todos los ámbitos de todo tipo de productos. Las empresas que no tenían un comercio electrónico tuvieron que montar uno rápidamente para poder también hacer frente durante esta época de pandemia, poder surtir también sus productos. Lo mismo pasó también con muchas editoriales y librerías en México, que rápidamente las que no lo tenían tuvieron que poner también su comercio electrónico. Entonces también se vio cómo aumentaron las ventas de manera muy importante, no solamente de libros electrónicos, sino también por el canal o sea, libros impresos, pero por pedidos hechos en un portal de internet. Después de esto de 2020, en 2021 ya se dio una recuperación de aproximadamente 10%, que no nos lleva todavía, no nos recupera el nivel del 2019. 2022 todavía no tenemos los datos, pero pensamos que fue un año muy positivo. La Feria del Libro de Guadalajara ya fue una feria casi, yo diría otra vez, normal, que se veía mucho este entusiasmo ya de regresar. He estado conversando con diferentes colegas, que en principio todos vimos que los ingresos de cada editorial fueron bastante buenos durante la Feria de Guadalajara. Aquí me ha dado mucho gusto ver también el dinamismo que vuelve a tener la Filbo. Entonces me parece que son señales que indican hacia una franca recuperación de la industria. Pero bueno, si quieres, miro también, si quieres aquí lo dejo hasta aquí, y ahorita vamos viendo qué otros datos podemos ir complementando. Ok, gracias, Hugo. A ver, la Cámara Colombiana del Libro también publica anualmente las cifras. Este es el folleto, estas fueron las del 21 también, la última que hemos publicado. Aquí básicamente hacemos una encuesta en el sector, recolectamos la información y la procesamos. Aquí incluimos cifras de ISBN, cifras de ejemplares impresos, ejemplares vendidos,
tanto en ejemplares como en dinero, los canales. Es un informe muy completo. Este informe lo pueden obtener en la página web de la Cámara, ahí está disponible. La buena noticia, y ya pues la chiva la dio Hugo, es que el 2 de mayo, el último día de la feria, vamos a presentar las cifras del 2022. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y agradezco a Manuel Sarmiento, el secretario de la Cámara, y todo su equipo, que han hecho una labor grande, porque obtener estas cifras ya para los primeros 5 meses, al final del 5.º mes, no es fácil. Pero vamos ya a divulgar las cifras. Desafortunadamente no las tengo, porque pues hubiera dado al menos algunos tips, porque pues Hugo tiene las del 2021 y no me parece que sería bien. Vamos a comparar las cifras del 2021, que son las disponibles, y como les digo, si quieren acompañarnos, el último día de mayo, ¿a qué hora, Manuel? A las 10:30 de la mañana vamos a presentar las cifras sobre el comportamiento de la industria editorial colombiana el año pasado. A ver, la situación es muy parecida a la de México, pues la pandemia nos llevó a una caída en todos los sectores, una caída aproximadamente del 30%. ¿Por qué? Porque estaban cerradas las librerías, los colegios estaban también cerrados, entonces, pero la caída fuerte fue en el 2020, fue la caída grande. El 2021. En el 2020 se alcanzó a salvar algo, porque pues al menos en el texto escolar la temporada de Colombia ya había comenzado, entonces no se sintió el golpe grande, fue en el 2021. Igual que ustedes, pues llegó el confinamiento, la gente quería leer, las librerías cerradas, ¿y qué hacemos? La Cámara del Libro dijo, hay que hacer algo, y nos unimos con el gobierno nacional y el gobierno distrital, y rápidamente empezamos a montar páginas web para las librerías que no tenían. Entonces hicimos una operación, fue más o menos como de unas 50 librerías, que se les dotó de página web y sobre todo de posibilidades de tener mercado digital o venta digital, para poder salvar un poco la situación. Pero bueno, ya pasó todo, y lo más importante es que lo vemos en el 2021, el mercado se recuperó. Tuvimos un crecimiento aproximadamente del 35% en el 2021. Y luego ya, pues la industria se terminó de recuperar completamente el año pasado, según las cifras que tenemos. Se recuperó ya completamente y superó lo del 19. Claro, la economía colombiana creció el año el 7.5, y eso pues arrastró la demanda de libros. Ahora, pasó algo muy similar a lo que cuenta Hugo de México, y es que así también nuestro mercado de libro digital sea muy pequeño, el cierre de las librerías llevó a que se disparara también la venta, la compra de libros digitales, aunque yo creo que eso lo hicieron mucho en Amazon, en este tipo de plataformas que permitían eso, y en algunas nacionales que lo permiten. Pero una vez terminada la pandemia, pensamos que la gente iba a seguir leyendo digital, y no, la gente regresó al papel. Yo sostengo la teoría de que durante la pandemia todos sufrimos fatiga digital, y era que nos la pasábamos frente a una pantalla, y si queríamos descansar íbamos y prendíamos la televisión a ver Netflix o no sé qué, y terminamos pues con fatiga digital, y la gente regresó al libro impreso, afortunadamente. Y si bien el señor Bill Gates hace no sé cuántos años, creo que 30 años, pronosticó la muerte del libro de papel, este goza de perfecta salud, y creo que no solamente en México, Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, pues yo quería decir que eso más o menos pasó. Este año, pues todavía no tenemos cifras, pero la tendencia, lo que nos dicen es que los 3 primeros meses del año muestran un crecimiento
pequeño, pero crecimiento frente al año pasado. O sea, no tenemos el crecimiento del año pasado, pero hay cifras positivas. El DANI, que es el Departamento Nacional de Estadística, que es la entidad del gobierno que fija o da las cifras de estadísticas de Colombia, publicó hace poco el crecimiento de la economía en enero y febrero y mostraba cómo las ventas, el mejor comportamiento de ventas fue en productos impresos para este año. Entonces, esperamos pues que este año no sea tan bueno como el año pasado, pero sí esperamos que haya un crecimiento y esperamos que la feria sea el preámbulo de ese crecimiento importante. Entonces yo creo que el comportamiento es más o menos similar a lo de México. Caída, recuperación y seguimos en esa tendencia. Yo creo que pues muy interesante cómo sí efectivamente hay muchas similitudes, aunque también algunas de las iniciativas que ahora comentabas que hizo la industria editorial en apoyo también junto con su gobierno para, por ejemplo, apoyar a las librerías me parecen admirables. Nosotros en México lamentablemente no tuvimos ningún apoyo por parte del gobierno, entonces también tratamos de apoyar en la medida de lo posible a las librerías, pero bueno, creo que estos esfuerzos fueron muy importantes. Y una cosa que quisiera retomar de lo que mencionabas, que no necesariamente son cosas estadísticas, pero creo que sí es muy interesante lo que mencionabas acerca de lo que se vaticinaba hace 20, 30 años sobre la desaparición del libro impreso, inclusive en la industria, pues en los congresos internacionales de editores, pues de lo que se hablaba hace 20 años era si efectivamente iba a suceder o no, y entonces estaba la preocupación, y bueno, eso me parece que en la industria editorial ya dejó de ser un tema, porque ya creo que está muy claro que los libros en formato digital pues llegaron para complementar al libro impreso. Bueno, sí es cierto que hay algunos casos, como las enciclopedias, que ya se dejaron de hacer mayormente impresas, pero son casos muy puntuales. Pero en términos generales, la verdad es que hemos visto en la industria editorial, me parece que también en todo el mundo, una gran oportunidad en la tecnología para llevar nuestros contenidos de todas las formas posibles hacia los lectores, de tal forma que hoy podemos ofrecer esos contenidos en formato no solamente impreso, sino también digital y también en audiolibro, y seguimos explorando pues cuanto formato esté disponible para poder llevar estos contenidos a los lectores. Y es así que seguramente todos conocemos, y bueno, a mí me sucede que de pronto tengo algunos libros en ambos formatos. Lo tengo en impreso, me gusta leerlo en casa en impreso, pero lo tengo también en la tableta. Entonces salgo a lo mejor de viaje, me llevo la tableta y lo voy leyendo ahí. Entonces me parece que eso nos ha permitido también llevar nuestros contenidos en diversos formatos hacia los lectores. Hay un tema que yo creo que es importante, Hugo, que lo tratemos y que ustedes lo conozcan. Bueno, este panorama que estamos viendo de recuperación ha tenido, como los días bogotanos, una nube gris encima, y son la disponibilidad y los precios del papel. Eso fue un problema muy grave que estamos saliendo de él. A raíz de la pandemia, y Hugo, como presidente de la Unión Internacional de Editores, me podrá ahora hacer un análisis. A raíz de la pandemia se cerraron muchos molinos de productores de papel, y muchos de los que quedaron, se dedicaron mucho a producir cartones y todo para las cajas, porque en todo el mundo los domicilios y todo esto del mercado digital creció, entonces necesitaban cajas para empacar y todo esto, y llevó a que hubiera escasez de papel. Se recuperó la industria, porque pues, lo que cuenta Hugo de México y lo de Colombia, esto se dio casi que a nivel mundial. Entonces llegó una demanda de papel y no había papel. Entonces, el problema grave que tuvimos, sobre todo muy grave el año pasado, era que no había papel y los precios se duplicaron. Eso fue un problema muy grave, y fuera de eso en Colombia pues agregamos que estamos teniendo una devaluación muy alta del peso, entonces eso encareció más.
Entonces yo creo que, digamos, ese lunar de todo esto es que los precios de los libros se han tenido que incrementar. El año pasado nosotros hicimos un sondeo antes de las cifras que les vamos a dar el 2 de mayo, mostraba que en Colombia los editores tuvieron que incrementar en promedio un 13% los libros. 13% que es más o menos la inflación del año pasado, que fue del 13.5%. Esto lo estaba hablando en promedio, puede que haya libros que hayan incrementado más y uno menos, pero pues eso muestra un poquito esa nube que tuvimos gris ahí, que estamos saliendo de ella en el sentido de que pues ya hay como estabilidad, ya hay disponibilidad, pero era que no se encontraba papel. La gente quería imprimir un libro, iba donde el impresor y le decía, qué pena, no tengo papel, si usted lo trae con mucho gusto se lo imprimo. O cosas como esta, yo creo que algunos de los que están acá lo saben, uno pedía una cotización a una imprenta y se la daban a 90 días. Dice, aquí está el precio y tiene 90 días. Ahora le decían a uno, esa cotización tiene vigencia de una semana. Y a la semana, si usted no tiene, el precio cambia. Entonces, esa fue la situación que vivimos prácticamente casi todo el año pasado. La situación se está normalizando, pero yo creo que es bueno que eso lo tengan muy en claro, ustedes que quieran analizar y ver qué está pasando en el panorama de la industria editorial. Yo creo que esa fue la nube gris que tuvimos el año pasado. Y en ese sentido coincido, Emilio, con tu análisis que hacías sobre los motivos también de los incrementos en el precio del papel. Adicionaría tal vez que además de esto que mencionas, también hubo una disrupción de las cadenas de suministro en todo el mundo, además para todos los productos. Todos los productos tuvieron problemas en ese sentido con las cadenas de suministro. Y es así que nos decían, por ejemplo, los colegas de la industria del papel, decían, por ejemplo, ahorita pues hay papel en China, pero cuesta carísimo traerlo, y la producción en América se nos cayó, y entonces ahorita el papel está en China, pero nos cuesta muy caro traerlo. Entonces eso provocó en México un incremento de aproximadamente 40% en el precio del papel. Pero una cosa que me parece muy interesante de lo que mencionaste, Emilio, y me parece, estarás de acuerdo también, no sé cómo haya estado también en el incremento del papel aquí, pero lo que he querido resaltar en México es de que la forma como los editores pudimos también pues absorber una parte de esos incrementos, porque yo no conozco ningún editor que haya aumentado 40% los precios de sus libros. Lo más en México que se aumentaron a lo mejor fue 10%, pero nosotros tuvimos un impacto de 40% en nuestros insumos. No, esa circunstancia también se dio acá en Colombia. Los editores no trasladaron completamente el incremento de costos, porque pues hablamos del papel, pero hay que las planchas, las tintas, o sea, esto fue una cadena completamente de incremento de costos, y los editores absorbieron parte de esos costos, porque nosotros hicimos un sondeo en la Cámara del libro sobre el año pasado, un sondeo corto, y una de las preguntas era el aumento de precios, y lo que nos dio es que el promedio fue del 13%, incremento muy inferior a lo que tuvieron los costos. Pero bueno, yo creo que entremos en materia de cifras de los dos países. Bueno, México es un país de 130 millones de habitantes, Colombia 50 y pico de millones, para que haya como unas perspectivas. México es un país que tiene un ingreso per cápita más alto de Colombia, deben estar del orden de los $10,000 per cápita al año. Colombia debe andar por ahí por 8,000 y pico, o sea, hay diferencias, pero no obstante eso, vamos a mirar, por ejemplo, miremos los ISBN. Los ISBN, ustedes saben, son los registros que todo editor tiene que sacar previamente a la edición, a la publicación del libro. Entonces, el año pasado, en Colombia, voy a hablar de cifras aproximadas, fueron aproximadamente 21,000 ISBNs. No sé, Hugo, más o menos cuánto fue. ¿Tú tienes el del año pasado o si quieres vemos el del 2021? Pues tengo debo de tener el del 21, lo que pasa es que estaba fijándome ahorita en la cantidad de ejemplares. No, yo también lo tengo, también tengo eso. Estoy buscando la cantidad o sea, porque de ISBNs tenemos además
un poco un tema, un problema en México, y lo comentábamos ayer, que si no me equivoco, la agencia del ISBN la lleva la Cámara Colombiana. Sí, la Cámara es el agente del ISBN para Colombia. Y en México es una entidad de gobierno, entonces la verdad es que no tenemos mucha información de los ISBNs en México, pero yo tenía en mente, cuando menos, y necesito fijarme ahora, una cantidad como de 15,000 novedades al año, pero ahorita lo estoy buscando en mis datos y ahorita se los puedo confirmar. Sí, entonces nosotros estamos, bueno, la Cámara en esto, nosotros tenemos prácticamente no, cifras mensuales. Ese es otro tema que maneja Manuel y es bastante eficiente esto. Y los ISBNs, esto es un dato curioso para que ustedes lo tengan. Si esos ISBN que solicitan todos se imprimieran, o porque también hay digitales, los publicaran como libro digital, nos llevarían que en Colombia estaríamos publicando 58 libros diarios, 2.3 por hora. Ahí les dejo la inquietud. Ahora ya vamos a mirar en las cifras de los libros realmente publicados, porque hay personas o entidades que a veces solicitan y no lo publican, solicitan el ISBN, pero si tomáramos las cifras tal cual están del ISBN, de esos 21,000 que tuvimos el año pasado aproximadamente, nos llevarían a que en Colombia se publican 58 libros diarios y cada hora 2.3. Les dejo esa inquietud pero ahora lo vamos a ver con los libros ya efectivamente publicados, que también lo tenemos. Ahora, de esos 21,000, el 82% que lo solicitan son personas jurídicas. Entonces son empresas, entidades, universidades. Las universidades son muy activas, ustedes saben, en publicación de libros. Es uno de los sectores, digamos, más dinámicos que hay en este momento, y yo creo que prueba de eso es el piso de las universidades. Cada vez están haciendo más y mejores libros, y entonces el 82% son entidades jurídicas, 15% autopublicados. ¿Qué es esto? Pues la gente que finalmente, pues yo voy a sacar mi librito y no tengo quien me lo publique, o toco las puertas de las editoriales y no hay nadie que me lo publique, entonces esos son aproximadamente un 15%. Y personas naturales que son editores, pero no se han constituido como empresas. Entonces, si yo digo, no, voy a dedicarme a la industria editorial, pero no quiero constituir una empresa y pido los ISBN como persona natural, son el 3%. Entonces eso es un poquito el panorama de lo que son el primer paso que podríamos dar, que es el ISBN, que es esa cédula de ciudadanía que debe tener el libro. Y quiere decir entonces, con los números del ISBN, que estaba viendo que ahorita no tengo la cantidad de ejemplares, de títulos, con los ISBNs se puede saber la cantidad de títulos, ¿verdad? Porque luego lo que yo traigo aquí es la cantidad de ejemplares. Bueno, títulos los tengo por otro lado, Hugo. Pero aquí yo creo que no hay una correspondencia en el tiempo, porque hay gente que pudo haber pedido los ISBN, pero el ISBN no tiene vigencia. O sea, yo puedo pedir un ISBN hoy, pero publicar el libro dentro de un año. Entonces, hay un traspase en el tiempo, porque los títulos publicados en el 2021, esto es 2021 todo, yo les di la totalidad de los ISBN del 2022 porque ya la tenemos, las otras cifras no las tengo. Los títulos publicados fueron 25.327, pero ¿por qué son mayores? Por dos razones. Una es que si yo voy a hacer una reimpresión de un libro, pero ya tengo el ISBN, no tengo que volver a sacarlo. O sea, si yo voy a publicar este libro de los 30 años de la Feria del Libro que hay allí, pero yo lo voy a reimprimir,
yo no tengo que volver a sacar otro ISBN. Si yo voy a cambiar el libro, sí. O sea, si yo ya ese libro no se llama 30, sino los 35, cambio portada, cambio contenido, tengo que sacar otro ISBN. Entonces, por eso, aquí en estos 25.000 que les estoy diciendo, que son los títulos que en el 2021 se imprimieron en Colombia, allí hay libros que son reimpresiones y por otro lado está también libros que pudieron haber solicitado en el año anterior y no lo habían publicado. Entonces, por eso aparece mayor el número de títulos que los ISBN publicados. Con eso me daría, volviendo a las cifras de por hora y por día, que en Colombia, esto ya sí es real, se publican 70 libros diarios. O sea, 70 libros se publican diariamente y eso nos da 2.9 por hora. Entonces, yo creo que es bueno. Allí sí estamos hablando de cifras reales. ¿Y 70 títulos entonces? Son 70 títulos diarios. O sea, yo tomo los 25.327, que es lo que tenemos acá en estos títulos, lo divido por 365 y me da aproximadamente 70. O sea, en Colombia aparecen diariamente 70 libros. Bueno, esto fue en el 2021. Y no conocemos todavía la cifra, debe estar cercana. Y estamos hablando de 2.9 libros por hora, o sea, aproximadamente 3 libros por hora. Nosotros, por las razones que mencionaba, entonces, si entiendo las diferencias entre números de ISBN y de títulos, por las razones que mencionaba, no tenemos los números de los ISBN en la Cámara en México, pero el número de títulos debemos de andar más o menos similar, ahorita que lo estoy pensando, no tengo el dato exacto aquí, pero debemos de andar similar en cuanto al número de títulos, y luego esos títulos pues se traducen en una cantidad de ejemplares, porque de cada uno de esos títulos se producen en promedio a lo mejor, no sé, 1,000 ejemplares, dependiendo mucho del tipo de libro y del mercado y de etcétera, se produce una cierta cantidad. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que sí puedo comentar, y hay también un fenómeno interesante de cómo la producción en el número de ejemplares disminuyó en México de cifras, y ya empezó a disminuir desde antes de la pandemia. En 2019 ya tuvimos un año complicado para la economía en México, en donde disminuyó de 135 a 120 millones de ejemplares la producción de la industria editorial en México, y siguió disminuyendo hasta 2021, y apenas esperamos una recuperación y todavía no tenemos el dato exacto para 2022. Entonces, es interesante porque en 2021 vimos una recuperación en el valor de la facturación, pero la producción siguió cayendo. Y eso se debe a que pues, teníamos ejemplares en bodegas, en almacenes. Entonces, de alguna forma, la producción apenas se empezó a recuperar en 2022, aunque la facturación se empezó a recuperar antes. La situación es similar. A ver, la oferta de libros en Colombia en el 2021 fue de 25.500.000, o sea, más o menos. Fue la oferta de libros. Allí están incluidos pues, los 4 subsectores en los cuales nosotros dividimos la industria editorial, que es el didáctico, es básicamente textos escolares, interés general, que es donde están los libros normales, novela, ficción, no ficción, el religioso es un libro que tiene un mercado importante, y el libro técnico científico, que tú lo conoces muy bien, que es tu rama editorial. Eso nos llevó a que la oferta de libros en el 2021 fuera de 25 millones frente a 32 que teníamos en el 2020. Ven la caída dramática que tuvimos, porque el efecto, digamos más, sobre todo en el didáctico tuvo una caída grande ya en el 2021, y también el de interés general. O sea, en el 2021 se afectaron todos. La recuperación se hizo fue en el 2022. Entonces, ahí estamos hablando de 25 millones de ejemplares. Con nosotros en el 2021 es interesante porque tenemos también la misma clasificación de sectores, ¿no? También nosotros llamamos texto, pero a estos didácticos, ¿no?
Y es interesante que en el 21, por ejemplo, los que jalaron la recuperación fueron los de interés general, que inclusive aumentaron. Decía yo que habíamos aumentado como 10% en 2021, interés general aumentó 25% en 2021, pero los científicos técnicos disminuyeron 15%, todavía en el 21. Entonces ahí sí se notaron diferencias importantes por el tipo de sector. Los de texto aumentaron 12% y los religiosos aumentaron 2%, o sea, prácticamente se mantuvieron. Una pregunta, Hugo, en las cifras que ustedes miran, ¿están incluidos los libros que compra el gobierno? Es que México tiene una particularidad que no tenemos nosotros, y es que el gobierno mexicano dota gratuitamente a toda la educación pública, casi toda, ¿no? Lo que tenemos en México, aprovechando y qué bueno que haces el comentario, Emilio, es para los primeros 6 años de educación primaria, hay un programa desde hace 50 años en donde el gobierno mexicano produce desde los contenidos y hace toda la producción de un ejemplar de texto único y gratuito por cada materia y año, para todas las escuelas, para todos los alumnos de escuelas públicas y privadas para los años del 1 al 6. Eso ya lo hace el gobierno desde hace 50 años, con lo cual, bueno, ya deja también excluida a la industria editorial privada, y que por otro lado también presenta el problema de que hay un libro de texto único, que entonces no permite mayor diversidad también de enfoques pedagógicos, etc. Para los años del 7º al 9, desde los últimos, antes de los últimos 20 años había un mercado abierto en donde las editoriales publicábamos los libros para esos años y las familias compraban sus libros. Desde hace 20 años el gobierno se propuso también dotar de estos libros de manera gratuita, en este caso para los años 7º al 9, nada más a las escuelas públicas, no a las escuelas privadas. Y es un programa que hasta ahora ha funcionado muy bien, que ha sido también reconocido internacionalmente, porque es un programa en el cual las editoriales presentamos nuestros títulos a evaluación, la Secretaría de Educación Pública aprueba o no estos títulos, entonces de todos los títulos aprobados se genera un catálogo mediante el cual hay una oferta de entre 4 y 6 libros por grado y por materia disponibles para los maestros para que puedan elegir. Los maestros de todo el país hacen una selección, revisan los libros y eligen el libro que más les convence. Todo esto se hace en un portal de internet que la Autoridad Educativa de México generó. Entonces todo es totalmente transparente en un portal de internet. Cada maestro dice yo quiero este libro, luego se centraliza toda esa compra, nos compran los ejemplares a la industria en una negociación centralizada y posteriormente ya se distribuyen nada más para alumnos de escuelas públicas. Ese proyecto, sin embargo, está en este momento, en este año, en riesgo, que en un año en lo que veíamos que venía una recuperación para México, pues nuestro principal nubarrón, como bueno, pues aprovechando el clima también aquí, nuestro principal nubarrón ya de tormenta que se nos viene en México es la cancelación, que no hemos tenido una información oficial, pero la cancelación que vemos que viene, en donde el gobierno ahora quiere hacer también, de la misma manera que los años del 1 al 6, quiere hacer del 7º al 9 también los libros de manera directa y pues dejar fuera a la industria editorial, lo cual, bueno, nos va a generar un problema bastante severo en la industria editorial. Sí, porque en Colombia, pues la gran diferencia es que aquí prácticamente el gobierno no compra, para la educación pública no compra textos escolares. Aquí la industria editorial prácticamente en lo que es del sector, lo que nosotros llamamos didáctico, texto escolar, prácticamente vende sus libros únicamente en el sector privado. Se compran algunas cosas a nivel, digamos, de las regiones, pero no es muy significativo. Yo no sé, estamos ya para terminar con el tiempo, aquí se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero no me gustaría que termináramos sin, de pronto, algunos de ustedes tienen inquietudes, porque pues nos haríamos largos hablando sobre las cifras,
que yo las invito para que las miren. No sé si en la página de la CANIEM también las pueden encontrar. En la página de la CANIEM están también disponibles. En la página de la CANIEM, si interesan las cifras de México, y en la de la Cámara Colombiana del Libro encuentran también, y como les digo, a partir del 2 de mayo vamos a tener las cifras del 2022. Entonces no sé si entre el público hay alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se sabe cuántos libros son efectivamente publicados? Porque no se puede fiar del ICBN, porque muchos solicitan el ICBN y no se publican. ¿Cómo se sabe cuántos sí son publicados? A ver, ese dato lo tiene la librería, la Biblioteca Nacional. O sea, nosotros no le hacemos ese seguimiento, nosotros simplemente emitimos, nos presentan la solicitud, emitimos el ISBN, porque pues nos dan todas las cosas, nosotros no supervisamos, pero la que supervisa es la librería, la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque con el depósito legal hay que enviar el libro a la biblioteca. Entonces la biblioteca está pendiente, nosotros le enviamos a la biblioteca los datos de ISBN. Entonces la biblioteca va y le pregunta, oiga, ¿qué pasó con este libro? Entonces el que realmente hace la supervisión es la Biblioteca Nacional. Perdón, ya me hicieron favor de corregirme, nada más para hacer la corrección. Sí tenemos, los de ISBN tuvimos en 2021 24,000 números de ISBN. La Cámara del Libro ha adelantado como algún proyecto o propuestas para mejorar el tema de la compra pública de los sector editorial. A ver, nosotros mantenemos un diálogo permanente con el gobierno en dos cosas que nos parecen fundamentales de la compra pública. La primera es la dotación a los colegios. Hay una frase que le escuché en esta feria del libro hace, no sé, 5 o 6 años a la ministra de Educación en su momento de Chile, que nos dijo que el texto era un derecho que tenía el niño para estudiar, que era un derecho. Y nosotros hemos estado pues tocando la puerta del gobierno, no con mucha suerte, pero eso. Y el otro punto que nos parece muy importante y es la actualización de las colecciones de las bibliotecas públicas. O sea, ustedes saben que Colombia tiene una gran red, son más o menos 1.550 bibliotecas públicas, pero esas bibliotecas requieren actualización de sus colecciones. Entonces también es otra puerta que tocamos en el gobierno para esas dos cosas. Estamos analizando el panorama de la industria editorial en Colombia. ¿Existe algún estudio puntual sobre el fenómeno de la copia o la piratería de los libros tan en boga en el texto escolar, en la literatura, en el interés general? Porque eso también está afectando los intereses tanto de los editores y las cifras que se presentan dentro de este diagnóstico de ventas y de proyecciones. ¿Existe algún estudio en México y en Colombia referente a ese fenómeno? Hay diversos estudios. El problema para medir el fenómeno de la piratería es que siendo ilegal es muy difícil de medir. Entonces sí hay diversos estudios también en México. No tengo las cifras ahorita en mente, pero efectivamente es un problema muy grave. Es un problema que nos llevaría, yo creo que a otra sesión, igual que esta, hablar del fenómeno de la piratería. Y yo añadiría, porque la piratería vista desde el punto de vista de quien a lo mejor hace esta reproducción para obtener un beneficio económico, etcétera, y vender esos ejemplares, pero en términos generales, la reproducción ilegal, en muchas ocasiones de manera inconsciente, por el hecho de, por ejemplo, de compartirse lo que está ahora de moda en todos lados, en todo el mundo, con una facilidad pasmosa de compartirse libros completos en archivos en PDF por redes sociales, es una cosa impresionante y muchas veces por desconocimiento, porque uno luego conversa con estas personas y dice, oye, pero es que no sabes que eso es ilegal y eso no se ve. No, pero nada más estoy compartiéndoselo a mis amigos. Y no hay esta conciencia de que eso no es debido. No sé, Emiro. No, estoy de acuerdo con Hugo. O sea, cuantificarla es muy difícil. Nosotros hicimos un estudio en la Cámara del Libro
yo creo que hace por ahí unos 5 o 6 años, un estudio muy interesante sobre el texto escolar a nivel nacional, y fue ir a los colegios a nivel nacional y revisarle la mochila a los niños. Fue bastante difícil hacerlo, pero se hizo. Eso nos dio que en el texto escolar es de aproximadamente el 20%. O sea, aproximadamente el 20% de los libros que se encontraron en las mochilas eran copias piratas. Pero lo otro es muy difícil ahora, eso es una batalla que damos todo el día. En la Cámara del Libro tenemos todo un equipo comandado por Manuel, que también está acá, de lucha contra la piratería permanente. Y también estamos ahora desarrollando estrategias para lucha contra la piratería digital. Es un gran enemigo que tiene el sector editorial y con el cual pues hay que luchar permanentemente. No sé si hay más preguntas, sí, por favor. Perdón, no lo escuchamos, yo no lo escucho. ¿Tienen estadísticas de la cantidad de librerías que hay tanto en México como en Colombia y de qué manera ustedes apoyan a la creación de librerías en el país? Bueno, me parece interesante porque tengo entendido que aquí hay proporcionalmente más librerías que las que tenemos en México. En México tenemos aproximadamente 1,500 puntos de venta, lo cual no necesariamente dentro de todos esos 1,500 son librerías como tal, porque hay muchos establecimientos donde además de muchas otras cosas venden algunos libros. Entonces hay aproximadamente 1,500 puntos de venta. Traemos en México en este momento un proyecto que estamos iniciando. Bueno, durante la pandemia tratamos de hacer diversas actividades para fomentar que la gente acudiera a las librerías, para apoyarlos también en la creación de sus tiendas virtuales, etcétera. Y ahora traemos también un proyecto porque hemos visto que es muy importante el fortalecer también pues, a toda esta red de librerías, sobre todo a las librerías pequeñas, independientes. Frente a las librerías, una pregunta interesante. En la Cámara estamos haciendo el Mapa Nacional de Librerías. Estamos trabajando, creemos que en unos 2 meses lo podemos tener. La idea es identificar todas las librerías del país, sus direcciones, incluso fotos. Esto va a ser virtual. Y una cosa muy interesante, como nosotros estamos haciendo o tenemos, ya hemos adelantado, el catálogo se llama Colombia Lee, que es el gran catálogo nacional de toda la oferta editorial colombiana, es vincular la librería al catálogo y que por GPS la gente pueda saber en el sitio más cercano dónde puede encontrar un libro. Es algo que estamos haciendo y queremos, o sea, la idea es tenerlo más o menos por ahí en unos 2 meses. Estamos trabajando. Todavía no tenemos, creemos que deben estar cercanas a las 400 librerías en el país. Entonces, pero todavía no, es algo que más o menos estimamos, pero no tenemos todavía definitivamente cuantificado. Pero sí queremos hacer eso, tener ese directorio y tener realmente identificadas todas las librerías que hay en Colombia y atado al catálogo. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la autopublicación? Pues realmente es relevante en este mundo, en este momento, este tema. Bueno, pues en ese sentido, lo que puedo decir, lo que me he encontrado son muchos autores que después de haberse autopublicado dicen, no, prefiero regresar a una editorial por todo el valor. Lo que pasa es que en muchas ocasiones me parece que se deja de ver el valor que aportamos las editoriales a la edición, y entonces de pronto con la tecnología para muchas personas se hace muy sencillo decir, ay, pues yo puedo publicar mi obra en internet y ya se vende en internet y ya está, pero se deja de ver todo el valor que agrega una editorial en todo el proceso, que sería muy largo ahorita comentar todo lo que sucede a lo largo de todo este proceso. Y hay muchos autores que después han dicho, yo prefiero regresar con mi editorial porque ahí cuidan más el contenido de mi obra y me la revisan y me la promueven
hacen toda una serie de actividades, ¿no? No sé, Emiro, ¿cómo te opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Hugo, pero de todas formas las cifras que le estaba dando se dan. Muchas veces para ir a llevar algo a una librería o a una librería, no, a una editorial, a veces la gente prefiere incluso llevar el libro, y ahora con la impresión digital y todo, llevar un libro que llevar el manuscrito. Entonces son cosas, pero es algo que existe y seguirá existiendo. Ahora, se ha dado una circunstancia y es que pues todas estas plataformas, Amazon y todo, pues le han dado visibilidad, entonces es algo que es una ventana que se abre, pero es perfectamente válido. Bueno, yo creo que tenemos problemas de tiempo, no sé si la última pregunta ya, ¿hay alguna otra que se haya quedado ya? Porque yo creo que ya, bueno, que es la última porque estamos sobre el tiempo. Dijeron que en México son los maestros quienes eligen qué textos van pues, a las escuelas. ¿Sí? De los años séptimo al noveno, del primero al sexto hay un libro de texto producido por el gobierno y solo un libro único. Yo quiero saber si allá en temas de compra pública es claro quién selecciona qué textos se compran, si hay detrás como un proceso de libreros, de bibliotecarios, de curadores de contenido o es como todo secreto. En México, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, porque para los años del séptimo al noveno son los mismos maestros. No, pero no como en educación, sino en la compra pública en general. Es una buena pregunta, pero porque hay otro tipo, por ejemplo, compras para bibliotecas, etcétera, en donde hay toda una serie de procesos en donde ahí sí, pues es más de, por ejemplo, la Dirección General de Bibliotecas de México que hace la compra, o hay otras compras que hace también para bibliotecas. Nosotros teníamos en México, por cierto, un programa que se desarrolló hace casi 20 años, que en su momento fue muy exitoso, era un programa muy visionario en aquel entonces el presidente Vicente Fox, que diseñó un programa para dotar a las escuelas de bibliotecas de aula y escolares. Entonces hubo compras muy importantes a la industria, que bueno, pues sí hacían por medio de ciertos comités en la Secretaría de Educación Pública para seleccionar qué libros querían tener ahí, y la intención era que en cada escuela, en cada aula, y además hubiera una biblioteca escolar, pero además en cada aula hubiera también una pequeña biblioteca para que los niños estuvieran familiarizados y tener los libros ahí. Eso lamentablemente por cuestiones presupuestales ya prácticamente ya no está en funcionamiento en este momento. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, espero que esta información que les hemos dado les haya dado un panorama de la industria editorial mexicana y de la colombiana, y que, bueno, estas informaciones, ya les dijimos, si quieren profundizar en ellas, pueden verlas en la página web de la CANIEM y en la de la Cámara Colombiana del Libro. Muchas gracias y un buen día para todos. Muchas gracias.